ahora con este cambio yo veo una gran ventana de oportunidad, como dije ayer, de que retomemos la agenda perdida en materia de justicia. Yo he sido muy clara en decir que la agenda de justicia, de fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país está perdida y tenemos que recuperar. Y ojalá que Oaxaca la recupere. Realmente es un fenómeno, primero que nada, que se ha ido agravando en todo el país. Oaxaca no es excepción. Lo preocupante es que pues antes pensaríamos que Oaxaca estaba muy por debajo de la media, ¿no? de las incidencias de feminicidio, de homicidios dolosos y de otro tipo de delitos, y lo cierto es que no. Lo alarmante es sí como así como se ha venido deteriorando el tejido social, sobre todo ha venido incrementándose la violencia contra las mujeres. Lo alarmante es que Oaxaca hoy por hoy sea el quinto lugar a nivel nacional, con cifras oficiales, en feminicidios y el octavo en homicidios dolosos de mujeres. ¿Por qué se hace esta diferencia? Bueno, porque ustedes saben que hay estados, y yo creo que es el promedio a nivel nacional, que no todos catalogan las muertes violentas de mujeres como feminicidios, sino que hay muchos casos que los encasillan, los catalogan como homicidios dolosos. Entonces, por eso sí es importante reunir las dos cifras para entonces entender el contexto de violencia en la que estamos viviendo. Entonces, sí ha aumentado en Oaxaca. Sí me parece que cada vez además la violencia está siendo más cruel, más despiadada, más agresiva, es decir, más con saña, más terrible, más atroz. Y preocupa, porque la conversación del día, la del café, ya no es Oaxaca y sus tradiciones, o sea, ya es, supiste que mataron ayer a otra mujer ¿no? Y ahí nos vamos por todas las regiones. O que le hicieron, o que la violentaron, o que le echaron ácido, o que la cuchillaron, así, ¿no? Entonces, realmente sí es una situación preocupante. Habrá quienes nos descalifiquen a las que somos activistas por los derechos de las mujeres y digan, ay, ya van otra vez. Yo estoy segura que muchas veces cuando yo subo a tribuna en el Congreso, de pronto dicen, ay, no sale de ahí. Pues no voy a salir de ahí hasta que realmente empecemos a ver un cambio o se vayan logrando los cambios que necesitamos lograr. Yo ayer cuando elegimos al fiscal general del Estado, yo lo que dije es, tiene el voto de confianza, como todos o todas, pero esto no puede ser un cheque en blanco, hay muchos pendientes. Y yo he sido muy crítica, conozco el sistema de justicia penal, he trabajado en él por muchos años. Yo te puedo decir que hace 15 años, en 2008, justamente por ahí de estas fechas iniciamos este proceso de discusión y análisis de la reforma constitucional penal, la de los juicios orales, que formalmente se llama pues la que dio un cambio fundamental de transitar del sistema inquisitivo del que veníamos, donde todo el poder lo tenía el Ministerio Público con sus averiguaciones previas. El imputado no sabía de la investigación sino hasta que ya la presentaba ante el juez, que ahora todo esto tiene que ser en cada etapa mucho más transparente y donde los derechos de las víctimas pues tampoco eran tutelados, sino que la figura central, y casi era juez y parte, pues era el Ministerio Público. Entonces transitamos de ese modelo al sistema adversarial. Y yo decía ayer, yo me siento en un déjà vu, porque siento que esto ya lo vivimos, ¿no? O sea, en distintos momentos veníamos de la crisis de seguridad del 2006, cuando gobernaba Calderón y que estaba el país incendiado con la guerra del narco, etcétera. Pero hoy por hoy no estamos lejos de esa guerra, aunque no se le diga guerra ahora, pero estamos viviendo una crisis como país de descomposición social y sin ser alarmistas, es por decir lo menos. Entonces, ahora con este cambio yo veo una gran ventana de oportunidad, como dije ayer, de que retomemos la agenda perdida en materia de justicia. Yo he sido muy clara en decir que la agenda de justicia, de fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país está perdida y tenemos que recuperar. Y ojalá que Oaxaca la recupere.
aprovechando que hay un nuevo gobierno, aprovechando que hay un nuevo fiscal, porque pues no solamente se trata de pensar en los órganos militares o en los órganos policíacos de despliegue, en los operativos. Esos son disuasivos, sí, pero no vamos a acabar la impunidad si no tenemos instituciones fuertes desde la Procuración de Justicia. De nada nos sirven operativos, ¿eh? Sí, que bueno, y de pronto ahí disuadieron algo, detuvieron algo, pero eso no va a cambiar absolutamente nada. Y esa ha sido la gran miopía de los gobernantes de nuestro país. El creer que apostándole a ponerles chalecos a los policías ya vamos a acabar con la inseguridad. No va a pasar nada si nadie logra ver que es en el fortalecimiento principalmente de las fiscalías y de los tribunales como realmente vamos a acabar con la impunidad en este país. A ver, sí es la pobreza en muchos de los casos, pero no nada más la pobreza y la desigualdad. Por supuesto que en un esquema de pobreza y desigualdad, el núcleo familiar se rompe o no existe. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar fuera todo el día, trabajando, buscando qué comer, porque entonces los niños crecen solos, sin orientación, no hay educación para los niños, y si la hay, pues es una educación en casa nula, sin valores, sin supervisión. A ver, yo soy mamá y es una labor de diario estar con los hijos. No hagas groserías, haz tu tarea, te respeta a tus compañeros, no hagas el otro, tienes que cumplir, hay que tener disciplina, haz deporte. Entonces imagínate cuantísimos hogares en donde no hay esa estructura familiar, para empezar, ¿sí? Y sí es un detonante, sí es un detonante la pobreza y la desigualdad, van como amarradas, pero también es una crisis social. Es una crisis como la entraña, o sea, es del alma de las familias, el alma de las comunidades. Está mal, está perdida, está descompuesta. Me he metido mucho a trabajar con escuelas, con estudiantes, y porque ahí son los laboratorios. Las escuelas hoy por hoy son también laboratorios de violencia. Si ustedes supieran cuántas pláticas con profesores que me dicen, no saben las historias que he escuchado, chavitas ya desde secundaria pensando en suicidio, adictas a las drogas, y no nos vayamos muy lejos. Antes era, la cocaína era muy cara, ¿no? Pocos se podían dar ese lujo. No, ahora me decía alguien, cristal. La semana pasada platicaba con una profesora, me dijo, no, es cristal. ¿Y cristal cuánto cuesta? Dice, pues es que son piedritas, yo la verdad nunca las he visto, pero son piedritas, y entonces 50 pesos te drogas, ¿no? Y son drogas sintéticas, son drogas que además producen una adicción a la primera dosis. Entonces va aparejado con drogadicción, con falta de valores, con un muy mal sistema educativo que tenemos. Porque antes el sistema educativo era un igualador social. Aquel que entraba a una escuela podías asegurar que podía salir adelante y que podía superar lo que antes sus padres habían logrado. Hoy no. Hoy las escuelas, el rumbo está perdido. Y desafortunadamente pues terminan siendo pues también laboratorios de violencia, ¿no? Hacia las mujeres, de violencia también entre los compañeros. O sea, vivimos ya en un mundo violento. Yo no digo que solo pase en México, de verdad, revisemos también lo que está pasando en otros lugares del mundo, y también tienen retos así, pero México, pues no es casualidad que las ciudades el mayor número de ciudades violentas, las más violentas catalogadas en el mundo, están en México. O sea, sí estamos viviendo un nivel muy crítico de violencia, de descomposición social. Yo hacia ahí me llevo. ¿Y qué es lo que estoy o hemos estado trabajando en el Congreso? Sí, evidentemente trabajar con abatir la violencia contra las mujeres, hacer que encuentren justicia, pero al mismo tiempo trabajar también con las infancias y con las juventudes. Tenemos que poner énfasis desde ahí. Mira, yo te diría
Y siempre lo he dicho y se lo dije el otro día a la actual secretaria de las mujeres. A ver, es muy fácil para variar culpar a las mujeres. Todo este problema de violencia, la secretaria de las mujeres y la titular es la villana del cuento. Perdón, no. El problema de la violencia contra las mujeres no es responsabilidad de la secretaria de las mujeres o inclusive no es solamente responsabilidad de las fiscalías. Y lo he dicho en tribuna. O sea, el hecho de que haya violencia no es culpa de las fiscalías. Es culpa de las fiscalías de impunidad. Eso sí, o sea, hay que identificar bien. La impunidad sí es culpa de las fiscalías y de los tribunales. La impunidad, pero no la violencia. Porque a veces matan a una mujer y lo más fácil es dirigir las baterías contra el fiscal. Sí, hay que enojarnos con el fiscal, hay que exigirle cuentas, pero sobre los casos que aún no encuentran una sentencia, los casos que no se han investigado, pero no porque haya violencia per se. Cuando hablamos de violencia es responsabilidad de todo el Estado como institución. El Estado mexicano ha fallado. Y voy más lejos, no han fallado las instituciones, han fallado las personas que han estado en esas instituciones. La falta de liderazgos, las componendas, la falta de compromiso político, la falta de una vocación realmente para servir. Yo creo que si hay algo que también está en crisis es el servicio público en sí como esencia. Nadie llega al servicio, nadie debe llegar al servicio público solamente para ver qué negocio saco. Y cuantísima gente sí conocemos que solamente aspiran a ocupar un cargo público para ver qué sacan de ahí. Pero de los temas de fondo de la institución ni hablamos. Pues también hay una crisis del servicio público. Entonces, por eso yo no iría a culpar a una institución. Perdón, la Secretaría de las Mujeres, y lo digo de verdad, la actual, la anterior, cosas puntuales hay que reclamarles. Pero yo te puedo decir, ese presupuesto que tiene la Secretaría de las Mujeres, dime si alcanzaría para atender salud, educación, acceso a oportunidades laborales, empoderamiento, todas esas vertientes. Por eso se habla de la perspectiva de género y la transversalidad de género, porque el tema de las mujeres no es de una institución. El tema de las mujeres tiene que ver de manera transversal. Se les está dando salud, por ejemplo. Fui a San Simón Zahuatlán. Fuimos invitada por Margarita Dalton, que estaba haciendo una investigación precisamente sobre acceso de los derechos de las mujeres, o ejercicio de los derechos de las mujeres, en los municipios más pobres de este país. Fuimos, porque le pidió a 50+1 que ayudáramos a contribuir para equipar la casa de salud de las mujeres. La falta de acceso a la salud de las mujeres es responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres. No, perdón, de las instituciones de salud. En ese caso, era responsabilidad del IMSS Bienestar. La falta de vacunas para los niños, que es lo que más les importa a las mujeres, no hay vacunas. ¿Es responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres? No, ¿verdad? La falta de un ejercicio pleno de los derechos políticos, y así nos vamos. ¿Sí? Educación, todos los retos de educación. Por eso yo, por ejemplo, el otro día dije, a ver, propuse en el Congreso este sistema estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. No nada más está incompleto, porque hay muchas instancias que deben estar. La Secretaría de Infraestructuras. Si tú caminas por cuantísimas calles, ¿qué ves? Calles oscuras. No están pensando en las mujeres para que las transiten, están pensando en los hombres. Y valientes, porque ahora hasta eso. Hay que ser valiente para andar, lo platicábamos a las 12 de la noche caminando. El otro día pasaba yo por este camino que hay de la avenida de Símbolos Patrios hacia el aeropuerto, ¿no? Y estaba absolutamente oscuro. O sea, si tú no vas con un carro no ves nada. Y de repente veo caminando así a una mujer, porque la ves la fisonomía, con una capucha, como hasta masculinizada, porque hay que mostrar fuerza y que obviamente no me he vestido, ¿verdad? Alumbrando con el celular. ¿Te imaginas el pavor que siente una mujer de caminar a las 6? Eran las 5:30 de la mañana, porque salía mi vuelo muy temprano. Entonces, es el tema de todos. Entonces, dejemos yo ayer lo dije, a ver, la Fiscalía tiene que hacer su chamba. Yo estoy consciente, no todos los problemas de violencia, la Fiscalía. No, la Fiscalía tiene que acabar la impunidad.
Y tiene que investigar y tiene que hacer que lo que investiga llegue a una sentencia. Y hasta ahí, ¿eh? El tribunal tiene que vigilar que administre justicia de manera pronta y expedita, como lo dice el artículo 17 constitucional, sin corruptelas, tiene que revisar el actuar de sus jueces, tiene que ver los mecanismos para eficientar los procesos penales. Ese es su chamba. Y hay otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y muchas otras que tienen que prevenir la violencia. Entonces, cuando me preguntas eso, es el Estado mexicano que ha fallado. Y como dije, y si nos vamos un poco atrás, son las personas que han estado en esas instituciones que han fallado el país. Sí, precisamente porque los casos que tienen la mirada nacional, nos pronunciamos, son por dos razones. Una, porque justamente logró captar ese caso la atención nacional. Y yo lo decía ayer, el caso de María Elena, dije, ojalá todos los casos como los de María Elena tuvieran esa atención, todos y cada uno. María Elena solamente es la punta del iceberg, pero que sirve mucho, eso sí, te voy a decir, para exhibir la podredumbre que tenemos. Es gracias a esos casos que se han hecho expuestos a nivel nacional, como el caso de Devani en Nuevo León. A lo mejor tienen la suerte de lograr la atención nacional, pero insisto, hay que tomar esos casos justamente como un emblema de lo que pasa. En el caso de María Elena no es subirnos a la tendencia. Yo te puedo decir que a mí me llegan por semana muchos casos y no los estoy difundiendo. Una, porque guardo la identidad de las víctimas. Pero si tú preguntaras a las instituciones, yo todo el tiempo estoy tocando la puerta. Podemos ayudarla, hay que agilizar, ¿qué se puede hacer? Recíbanla. Hago gestiones. Ayer mismo hice una gestión para el caso de Abigail, por ejemplo, ¿sí? Pero no lo tengo que estar anunciando. Yo actúo con mucho cuidado. Pero como esos casos, pues sí, todos los que me llegan a mí, créeme que los atiendo. Les doy, por lo menos dentro de mi ámbito y hasta donde me alcanza, les doy atención. Entonces, que sí es importante que ojalá todos tuvieran la atención, así como las autoridades reaccionan, porque lo de ayer fue una reacción. El revocar la medida cautelar fue una reacción. Ojalá cada expediente que les llegara de una mujer así actuaran, o con esa prontitud, ¿verdad? Pero solo porque llegan, porque tienen la suerte de ser visibilizados. Pero justamente lo dije en tribuna, este caso nos sirva para evidenciar lo que viven las víctimas, doble o triple victimización. Justamente ayer platicaba yo con alguien y decía, de verdad, qué tristeza para las familias cuando viven un caso así, ¿no? Expuesta además toda la situación personal de los involucrados. Por supuesto, también hay que pensar en eso, pero lo que no se vale es tener, es decir, como dije yo, no es un tema personal contra el imputado, contra su familia, que quede bien claro, es un tema personal el que sí alcemos la voz y que exhibamos a los jueces que actúan de manera irregular, que actúan por lo oscurito, que se burlan de las víctimas. Y como este juez, muchísimos. Pero que lo único que los detiene es cuando entonces ya les pones un micrófono o una cámara y entonces ya se ponen a temblar. Pero si no, actúan con total indolencia. Y eso es lo que no se vale. En el caso del Ejecutivo, tiene cierta intervención por el tema de las medidas cautelares. Una institución fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares es el Poder Ejecutivo, para el cumplimiento de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque bajo esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, ahí el juez no actúa solo, ahí también hay una autoridad administrativa, que es la Autoridad de Seguridad Pública, que también se escucha, y a las autoridades penitenciarias, que dependen no de los tribunales, sino del Poder Ejecutivo. Entonces se tiene que escuchar también la voz, la opinión,
para la ejecución de medidas cautelares y de medidas ya de penas, ¿sí? La ejecución de penas. Entonces, yo no hablo sobre lo que pasó con el Ejecutivo, pero yo sí te puedo decir, por lo que respecta al Legislativo, no le corregimos la plana, simplemente hicimos pronunciamientos como lo hacemos del actuar del gobernador, de todas las instancias, de los tribunales. No hay una injerencia, es una posición, y el Congreso como un tercer poder, ¿sí? Tenemos esa atribución. Para eso es el equilibrio de poderes.